Muy buenos días, jovencitos y señoritas. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado con el balanceo de las ecuaciones químicas. ¿Ya? Vamos a ver balanceo de reacciones químicas. Para poder balancear una reacción química se puede hacer por varios métodos. El más común, el más fácil, es el más rápido, es el método del tanteo. Pero antes vamos a recordar qué cosa es una reacción química. Recordemos que una reacción química es lo que sucede en nuestro entorno. Es un fenómeno químico, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos representar simbólicamente, mediante una ecuación química. Aquí tenemos la representación de una ecuación química. Esta ecuación química tiene varias partes. En primer lugar, acá nosotros tenemos una flecha que me va a indicar la equivalencia. Para el lado izquierdo se encuentran los reactantes. Para el lado derecho se encuentran los productos. ¿Sí? Entonces, como es una ecuación química, lo que están en los reactantes debe estar en los productos. Los elementos que se encuentran en el lado de los reactantes deben estar en los productos. Entonces, para equilibrar la cantidad de átomos de fierro, la cantidad de átomos de hidrógeno, de oxígeno, que también deben estar en la derecha como productos, sino que combinados de otra manera. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, aquí se está transformándose a otros compuestos, pero las cantidades de átomos deben estar iguales en el otro lado, solo que de diferente manera. Entonces, para ello nosotros colocamos unos coeficientes o balanceamos la ecuación y colocamos unos números delante de cada una de las fórmulas y esos valores serían los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aprender el día de hoy a balancear las ecuaciones, a colocar esos coeficientes estequiométricos. Recordemos que las sustancias del lado izquierdo son los reactantes o reaccionantes y los del lado derecho son los productos. También nosotros tenemos aquí, entre paréntesis, el estado físico de cada uno de los componentes que forman la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, el fierro se encuentra en estado sólido, el agua se encuentra en estado líquido en ese momento, ¿no? En esta reacción. Tenemos acá el óxido férrico que se encuentra en estado sólido y el hidrógeno en estado gaseoso. Ojo, no siempre van a encontrarse en esos estados. Puede encontrarse, por ejemplo, el agua puede encontrarse en estado gaseoso, en estado sólido, ¿sí? Entonces, no necesariamente va a estar en ese estado. Puede encontrarse en diferentes estados. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a balancear las ecuaciones químicas. ¿Sí? Vamos a balancear las ecuaciones químicas. ¿Con qué finalidad o en qué consiste? En lograr la cantidad de átomos de los reactantes que sea igual a la cantidad de átomos de los productos. ¿Ya? El método más simple, más sencillo, es el método del tanteo. ¿En qué consiste este método del tanteo? Ojo, se emplean generalmente ese tipo de balanceo ¿para qué? Para ecuaciones cortas y sencillas, ¿no? Para ello nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que tener una secuencia para balancear los elementos. Yo no puedo balancear cualquier elemento, tengo que seguir una secuencia. Y lo primero que vamos a balancear van a ser los metales. Seguido de los metales, vamos a balancear los no metales. ¿Ya? Ojo, dentro de los no metales no incluimos al hidrógeno y al oxígeno porque tenemos otro rango de balanceo. ¿Ya? Entonces luego balanceamos los hidrógenos y finalmente balanceamos los oxígenos. Entonces, esa sería la secuencia. Primero metales, luego no metales, hidrógenos y posteriormente los oxígenos. ¿Ya? Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo. Miren acá.
nosotros tenemos, por ejemplo, el fierro más el oxígeno, me va a dar óxido férrico. Ya, vamos a suponer que estos números, a ver, vamos a ver, vamos a utilizar nuestro lapicero, ¿sí? Vamos a suponer que estos números nosotros no lo tenemos aún, ¿ya? Nosotros los vamos a hallar. Nosotros no tenemos esto, solo tenemos fierro más oxígeno, me da óxido férrico. Entonces, empiezo con la secuencia que hemos indicado. Primero hemos dicho que se balancean los metales, luego los no metales, el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Esa es la secuencia que tú tienes que tener en cuenta para poder balancear y así se te va a hacer fácil el balanceo. Entonces, empezamos con el fierro. Acá hay un fierro y en esta molécula hay dos fierros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un 2 aquí, ¿sí? Ahora, miren acá. Este 2, perdón, acá tengo 3 oxígenos, ¿sí? Y acá tengo 2 oxígenos. Entonces, acá tenemos que buscar un número multiplicado por 2 que me dé 3. Y un número multiplicado por 2 que me dé 3 es el 1,5. Entonces, aquí debería ser 1,5. Pero recordemos que en las ecuaciones químicas no puede haber decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos toda la ecuación. Entonces, este que era 2, lo duplicamos a 4. Este que era 1,5 lo duplicamos a 3. Y esto que era 1 lo duplicamos a 2. Entonces, de ahí esos valores que ustedes tienen ahí en la ecuación. ¿Sí? Entonces, quedaría de esta forma. Este sería el balanceo. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? A ver. Vamos a ver aquí. Aquí tengo... Un ratito, un ratito. Ya. Vamos a utilizar una línea más gruesa. Ya, vamos a ver aquí. Aquí tengo yo un hidróxido más ácido, me va a dar una sal más agua, ¿sí? Nosotros hemos visto este tipo de reacciones donde cuando hemos hecho sales, ¿sí? Entonces vamos a balancear. Yo no les enseñaba en ese momento a balancear. ¿Por qué? Porque ahora en este tema lo vamos a hacer. Entonces empiezo con los metales. Es una ecuación más o menos considerable, grande, no es como esta pequeña. Entonces vamos a seguir la secuencia que tenemos como regla. Primero metal. Bueno, acá el metal, el único metal que tenemos es el aluminio. Entonces, en este lado izquierdo, como reactante, tenemos un aluminio y acá tenemos dos aluminios. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un 2 aquí, ¿sí? Entonces ya tengo balanceados los metales. Luego sigo el no metal. En este caso, el no metal sería pues el azufre, ¿sí? Aquí tengo un azufre. Y aquí tengo, ojo, este 3 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahí está incluido el azufre. Por lo tanto, habría 3 azufres. Entonces, como aquí hay 3 azufres, yo aquí coloco también delante de toda la fórmula un 3. Y este 3 multiplica todos los componentes. Entonces, ya tengo balanceado el metal, ya tengo balanceado el no metal. Ahora vamos a balancear los hidrógenos. ¿Sí? Acá tengo 2 por 3, 6. ¿Sí? 6 hidrógenos. Acá 3 por 2, 6. 6 más 6, 12 hidrógenos. Entonces, en los productos, el único compuesto que tiene hidrógenos es el agua. Como tengo 12 acá, y acá tengo 2, tengo que buscar un número multiplicado por 2 que me dé 12. ¿Cuál sería? 6. Entonces, 6 por 2, 12. Ya estaría balanceado los hidrógenos. Muy bien. Ahora, por último, balanceamos el oxígeno. Continuamos. Acá hay 3 oxígenos, porque este multiplica los que está dentro del paréntesis. 3 oxígenos. Por este 2 que multiplica toda la fórmula sería 6. 6 oxígenos. ¿Sí? 6 oxígenos, ¿ah? Acá lo voy a poner, 6 oxígenos. Más, acá hay 4. Por 3, 12. ¿Cuántos oxígenos en total tenemos? 18. ¿Sí? Ya, muy bien. Aquí, este 3 multiplica este 4. 3 por 4, 12 oxígenos.
Y acá 6 por 1, 6. Entonces, miren, 12 más 6, 18, 12 más 6, 18. Estaría balanceada la ecuación. ¿Por qué método estamos balanceando? Por el método del tanteo. Entonces, este es el método más sencillo que podemos realizar, ¿ya? Cuando la ecuación se hace más, ¿qué les digo? Mucho más difícil de balancear por este método, entonces ya tenemos que utilizar otro tipo de balanceos. ¿Está claro? Otros métodos para balancear. ¿Por qué? Porque ya no se puede realizar por este método, ¿sí? En especial en las reacciones redox, que vamos a ver después. Muy bien, jóvenes, continuamos. Entonces ya sabemos que el método del tanteo es un método por simple inspección visual para ecuaciones cortas y debemos seguir la secuencia de metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Acá tenemos otra ecuacioncita. Vamos a balancearla. ¿Ya? Vamos a balancearla. Muy bien. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el pentano más oxígeno me da CO2 más agua. Es una combustión completa, ¿no? Ya hemos visto ya los tipos de reacciones químicas. Esta es una combustión completa porque tiene CO2 y agua. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero balanceamos el metal. No hay metal. Entonces continuamos con el no metal. En este caso el no metal sería el carbono. Tenemos 5 carbonos. Y el único que tiene carbonos acá es el CO2. Por lo tanto, aquí voy a poner el 5. ¿Sí? Ya está balanceado mi carbono. Ahora, continúo. Ya no tengo esto, pero sí tengo el no metal. Entonces, continúo con el hidrógeno. Acá el hidrógeno, hay 12 hidrógenos. Y el único que tiene hidrógenos en los productos es el agua. ¿Sí? Entonces, 12. Acá un número multiplicado por 2 que me dé 12 sería 6. Ya tengo balanceado mis hidrógenos. No hay más. Continúo con el oxígeno. Acá 5 por 2, 10. ¿Sí? En oxígeno. 5 por 2, 10. 6 por 1, 6. 10 más 6, 16. Y el único que tiene oxígenos aquí es este de acá. Entonces, un número multiplicado por 2 que me dé 16 sería el 8. ¿Ven? Qué fácil es balancear por tanteo. Ya está balanceada mi ecuación. Lo que hay en los reactantes también está en los productos, solo de diferente manera, ¿no? Eso sería el balanceo por el método del tanteo. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver otro método, el método redox, ¿ya? En primer lugar, hay que ver qué significa redox. ¿Sí? Son ecuaciones como las que hemos visto anteriormente, pero hay una característica en estas ecuaciones, que su estado de oxidación varía, o sea, cambia. Recuerden, ya sabemos nosotros qué cosa es estado de oxidación. Es la valencia con carga, ¿sí o no? Y la valencia con carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Ya sabemos que los estados de oxidación dependen, ¿no? Si son metales, si son no metales, si ganan o pierden electrones. Entonces, cuando hablamos del método redox, hablamos de ecuaciones que hay cambio de los estados de oxidación. Y si hay cambio de los estados de oxidación de estas ecuaciones, ¿qué va a pasar? Va a haber transferencia de electrones. Y si hay transferencia de electrones, ¿qué va a suceder? Va a haber oxidación y va a haber reducción. ¿Ya? Entonces, yo voy a explicar estos dos términos, la oxidación y la reducción. ¿Por qué? Porque eso sucede en las ecuaciones redox. ¿Ya? Recordemos que una ecuación redox es aquella donde hay variación en el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque hay transferencia de electrones. ¿Y qué cosa es transferencia de electrones? Hay ganancia y pérdida de electrones. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué cosa es una oxidación. Esta tablita o esta recta numérica me va a ayudar
a definir estos dos conceptos. ¿Sí? Miren, atiendan por favor. ¿Qué cosa es oxidación? Ojo, la flecha va de izquierda a derecha. ¿Sí? La flecha va de izquierda a derecha. Entonces, yo puedo decir que esta recta numérica representa a los estados de oxidación de los elementos o de los iones. ¿Sí? Estados de oxidación. Entonces, ¿qué sería la oxidación? Cuando el estado de oxidación aumenta. ¿Sí? Cuando el estado de oxidación aumenta, hablamos de una oxidación. Puede aumentar de -5 a -4, de -6 a -2. La cosa es que salga de izquierda a derecha. Puede ser de -1 a 4. Puede ser de -2 a +6. Entonces, ¿qué está pasando? Está aumentando el estado de oxidación. ¿A eso cómo se llama? Oxidación. Ahora, ¿por qué se oxida? Ojo, porque pierde electrones. ¿Ya? Se oxida porque pierde electrones. ¿Ya? Cosa que sucede lo contrario con una reducción. Reducción, ¿qué pasa? El estado de oxidación disminuye porque se va de derecha a izquierda. ¿Sí? En una reducción, el estado de oxidación disminuye. ¿Por qué? Porque gana electrones. Entonces, aquí se gana electrones. Esos son los conceptos que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta para realizar balanceo por redox. Entonces, ya sé que una oxidación aumenta el estado de oxidación porque pierde electrones. Una reducción disminuye el estado de oxidación porque gana electrones. ¿Está claro? Por lo tanto, ahora podemos ver qué cosa es o mejor dicho, los pasos para poder balancear una ecuación por el método redox. Ya. Continuamos. Para balancear por el método redox, tenemos que seguir estas reglas. ¿Ya? Para balancear por el método redox, tenemos que seguir estas reglas. Dice, obvio que tenemos que tener primero nuestra ecuación. Yo les voy a poner una ecuación acá simple. ¿Ya? Yo les voy a poner una ecuación simple, pequeñita, que ustedes puedan, donde podamos utilizar los pasos, ¿ya? Vamos a poner acá al fierro. Más oxígeno igual. Ay, caramba. Fierro 2 o 3. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación redox. ¿Cómo me doy cuenta que es una ecuación redox? Ojo, porque tiene que variar el estado de oxidación. Vamos a ver cómo es que varía, ¿ya? Nosotros ya hemos aprendido, ojo, nosotros ya hemos aprendido a hallar los estados de oxidación de los elementos, ¿sí? Un elemento solitito, cuando está solitito, su estado de oxidación es 0. Igual acá el oxígeno está solitito, su estado de oxidación es 0. Ahora, acá está combinado. ¿Con qué valencia está trabajando acá el oxígeno? Con 3, ¿sí? Recuerden que el oxígeno intercambia valencias. El fierro va para acá y el oxígeno va para acá. Entonces, el fierro trabaja con 3. Todos los metales, cuando están combinados, su estado de oxidación es positivo. ¿Y el oxígeno con qué trabaja? Con -2. Ahí está. Entonces, de acá podemos decir que ya hemos cumplido la primera regla. Dice, se determina el estado de oxidación de cada átomo que participa en la ecuación. ¿Sí? Para identificar qué cosa, oxidación y reducción. Y de acá podemos decir que el fierro se está oxidando. ¿Sí?
y el oxígeno se está reduciendo, porque el fierro está pasando de 0 a +3 y el oxígeno de 0 a -2. ¿Sí? Entonces el fierro se oxida y el oxígeno se reduce. Luego, vamos a separar estas ecuaciones en semiecuaciones, o sea, la oxidación separado de la reducción. Y vamos a balancear los electrones y vamos a continuar toditas estas reglas. Pero lo que ahorita en este momento vamos a hacer simplemente es determinar si es oxidación o reducción. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a hacer la parte teórica, porque la próxima clase sí vamos a llegar a hacer todos estos pasos. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan entendido y nos vemos en la videoconferencia.